saliendo con la fe de tocar el suelo americano, dejando atrás a tu amigo, a tu hermano, rezando a ver si Dios puede echarte una mano, pero de frente dispuesto a atravesar el continente, a cruzar el río y burlarte de su corriente. Y no es que lo que tenías no fuera suficiente, tú solo quieres una vida diferente. Fragua tu corazón cuando cambiaste agua y se te parte el pecho al llegar a Nicaragua. A ver que hasta en el barrio más pobre de Managua, ni los más pobres que tú tienen que coger una guagua. Locura, la travesía puede ser a oscuras. A ver, es absolutamente normal que por regla general los mandatarios, embajadores y otros dirigentes de una nación tengan un nivel de vida muy superior al de la mayoría del pueblo al que representan. Es muy común ver a dirigentes elegantemente ataviados representando a países donde los niveles de pobreza y miseria son muy altos, y eso a nadie le asombra. Lo que sí asombra y se admira es la excepción de esa regla, como lo fue el ejemplo del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien durante su mandato jamás abandonó su finca y a ella retornó después de terminada. Nunca habitó ni se agenció un palacio, ni se rodeó de la opulencia que caracteriza a esos mandatarios. Ese es un verdadero ejemplo de dirigente humilde, y humilde de verdad. Yo particularmente considero absolutamente normal que los dirigentes de este país tengan un nivel de vida superior al resto de la población, tal y como normalmente sucede en el resto del mundo. Lo que me incomoda es que nos tomen por tontos y descaradamente se proclamen dirigentes de a pie, poseedores de una humildad que no profesan. Y como puede que haya aquí alguien que quizás comente que estoy siendo especulativo, malintencionado o que falseo la realidad, no seré yo quien les demuestre la realidad de lo que les estoy diciendo. Será una persona muy cercana a uno de esos dirigentes que tanto se proclaman como humildes, quien nos mostrará la verdad detrás de esa falsa humildad. Para ello, cuento con fragmentos de una entrevista que una joven ofreció hace unos años atrás, cuando a nuestro pueblo aún le eran negadas ciertas prerrogativas como viajar, poseer un móvil, etc. Y por supuesto que no voy a mencionar nombre, dejaré que sea ella misma quien se identifique y nos diga de quién se trata. Veamos el primer fragmento de su testimonio. Mi papá es Juan Almeida, que no es mi papá biológico, pero es mi papá porque es la única figura paterna que yo conozco. Y él es el hijo de uno de los comandantes de la revolución. Gracias a eso yo pude viajar desde que tenía 10, 11, 12 años, no recuerdo. Y también gracias a eso él pudo hacer muchas amistades que contribuyeron a que yo tuviera un acceso determinado a ciertas culturas y a cierta información que por supuesto el resto de la población no lo tiene, no lo posee. Este es uno de los dirigentes que según los medios oficiales del gobierno es un ejemplo de humildad. Y cabe preguntarse, si Fidel Castro, que era el máximo dirigente de este país, dijo que recibía un salario de 900 pesos, ¿qué salario tendría que percibir este dirigente para que su nieta política se pudiera permitir el modo de vida del que disfrutaba? ¿De dónde salía el dinero necesario para costear los viajes al exterior de esa muchacha? ¿En qué otras actividades, además de ser dirigente humilde, tendría que involucrarse este dirigente y su familia para permitirse esas prebendas? Esos son los resultados de vivir en una sociedad hermética donde nadie puede investigar y emplazar a los dirigentes del gobierno. Quizás sea lógico suponer la posición política de esa joven. ¿Cuál es la opinión que esa privilegiada joven tiene de nuestra sociedad? Escuchemos sus opiniones. Cuba es una sociedad clasista, pero además es tan evidente desde el primer momento que usted pone los pies en el aeropuerto. Las clases sociales están absolutamente divididas y están absolutamente categorizadas. Inclusive las personas de mayor nivel social viven en una parte de la ciudad de La Habana y las personas de menor nivel socioeconómico o cultural viven en otra parte de Ciudad de La Habana. Las prebendas consisten en tener acceso a un vehículo para poder moverse, en tener acceso a internet, en tener un celular y en tener la posibilidad de viajar. Definitivamente nuestras suposiciones de que sería una joven comprometida con el proceso estaban equivocadas. Pero lo más penoso de todo eso es que mientras al pueblo se le exige sacrificio, fidelidad y entrega incondicional y absoluta, estos jóvenes privilegiados, hijos y nietos de los dirigentes de este gobierno, no sienten el menor compromiso con el sistema. Por el contrario,
están muy conscientes de que no existe ya ningún vínculo entre las nuevas generaciones y el proceso revolucionario. Escuchemos sus opiniones al respecto. Mi generación no está comprometida desde ningún punto de vista con el proceso que llaman revolucionario. Ya inclusive la generación de mis padres, que puede hasta cierto punto sentimentalmente verse vinculada con ese proceso, ya están totalmente al margen porque no se sienten, porque no creen que eso fructificó, y por ende mucho menos la mía. O sea, no hay ningún vínculo histórico, por supuesto que no hay, y no hay vínculo sentimental, y no hay vínculo desde ningún punto de vista. Al contrario, inclusive en la Universidad de La Habana se suscitaron muchas discusiones al respecto, porque la mayoría de los estudiantes estaban en desacuerdo con el sistema y con los procesos que estaban teniendo lugar en Cuba, tanto económicos como sociales. Los profesores tienen un compromiso moral, tienen que cumplir con ciertas regulaciones dentro de la universidad, pero la mayoría de los profesores universitarios son jóvenes, y justamente por ser jóvenes y por estar más cerca generacionalmente de nosotros, pues coinciden muchas veces las mismas reacciones, además de que sufren las mismas necesidades. Es imposible estar en contra de algo que golpea a uno todos los días. Yo he llegado a la conclusión de que vivimos inmersos en una obra teatral de ficción cuyos actores, representados por las organizaciones políticas y de masa del sistema, ejecutan un guión que transita desde la humildad de sus dirigentes hasta la fantasiosa fidelidad y compromiso del pueblo y sus jóvenes con el gobierno. Pero como toda obra de teatro, tarde o temprano el telón debe caer. ¿Sabías que Fidel Castro, el líder revolucionario cubano que promovía igualdad y justicia, vivió rodeado de lujos y extravagancias que pocos imaginarían? Aunque en público defendía una vida austera y en contra del capitalismo, su vida privada contaba otra historia. Mansiones de millones de dólares, autos clásicos que desafiaban el embargo, relojes suizos y cenas con chefs de primera clase eran parte de su día a día. Pero eso no es todo. ¿Te imaginas los viajes exclusivos y su avión presidencial diseñado especialmente para él? Fidel Castro no se conformaba con una casa modesta, como tal vez uno imaginaría de un líder que promovía la igualdad. Su hogar principal estaba en un lujoso barrio de La Habana, Siboney. Esta zona es conocida en Cuba por su exclusividad, un lugar donde no cualquiera podía vivir. ¿Te imaginas tener una mansión en un barrio así? La residencia en Siboney, con un valor estimado de $1,5 millones, estaba rodeada de hermosos jardines, tenía espaciosos salones y una piscina de gran tamaño. Nada mal, ¿verdad? Parecía que el comandante tenía gustos bastante refinados para alguien que hablaba de los sacrificios del pueblo cubano. Y no se trataba solo de una propiedad. En las afueras de La Habana, también poseía una villa de descanso conocida como Villa de los Pinos, una casa rodeada de naturaleza, ideal para la privacidad que Castro tanto valoraba. Esta propiedad tenía un costo estimado de $2 millones, una suma que definitivamente no pasaba desapercibida. Pero eso no era todo, porque en la famosa playa de Varadero también contaba con varias mansiones valoradas en aproximadamente $1 millón cada una. Este sitio es una de las joyas turísticas de Cuba, y Castro parecía disfrutar de lo mejor de la vida playera en esas residencias privadas. ¿Te imaginabas que Castro tuviera tantas propiedades? Además de sus propiedades, los automóviles eran otra de sus pasiones. Fidel Castro tenía un gusto particular por los coches antiguos y clásicos, piezas que no solo representaban lujo, sino también historia y exclusividad. Uno de los autos que más destacaba en su colección era un Mercedes-Benz 600, conocido como el coche de los emperadores, cuyo valor rondaba los $200,000. ¿Te imaginas lo que era recorrer las calles de La Habana en semejante auto? Un símbolo de estatus que distaba mucho del discurso de modestia que predicaba públicamente. Pero no se limitaba a este modelo de auto. También poseía varios Cadillac de los años 50, vehículos americanos que eran sinónimo de lujo y estilo en su época, y que a pesar del embargo de Estados Unidos, Castro logró conservar y mantener. Estos autos representaban una curiosa mezcla entre su rechazo a Estados Unidos y su aprecio por sus bienes de lujo. Además, se le conocía por tener algunos Chevrolet de 1956, cada uno con un valor estimado de $50,000. Increíble, ¿verdad? ¿Hubieras pensado que Castro tendría una colección de autos tan impresionante? Y no solo hablamos de casas y autos, sino también de su vestimenta y accesorios. Aunque en sus apariciones públicas Castro solía llevar su icónico uniforme verde oliva, el cual se convirtió en un símbolo de su compromiso revolucionario, en ocasiones especiales
optaba por trajes bien confeccionados que reflejaban un grado de sofisticación poco común para un líder comunista. Estos trajes, siempre acompañados de una camisa blanca y una corbata sencilla, creaban una imagen contrastante de Fidel. Es como si hubiera dos versiones de él, el guerrillero y el hombre que disfrutaba de la buena vida. Además de sus mansiones, autos y su distintivo estilo de vestir, Fidel Castro también tenía un gusto especial por las joyas y los relojes de lujo. Aunque a primera vista uno podría pensar que este revolucionario no se preocuparía por tales detalles, la realidad es que, en más de una ocasión, se le vio luciendo costosos relojes de marcas reconocidas. ¿Quién hubiera imaginado al comandante usando un Rolex? Pues sí, varios modelos de esta marca suiza formaban parte de su colección personal. El valor de estos relojes oscilaba entre $10,000 y $100,000, lo que resulta llamativo en un líder que criticaba el lujo capitalista. Pero claro, estos detalles no eran algo que mostrara en cada aparición pública, solo en eventos puntuales. Las joyas tampoco faltaban en su repertorio de lujos. Se dice que tenía una colección significativa de piezas de oro y diamantes, valorada en más de $1 millón. Aunque no hay mucha documentación visual de estas piezas, es sabido que poseía anillos y collares que solo unos pocos podían permitirse. ¿Te sorprende esta faceta de Castro? Parece que, detrás de su imagen de líder austero, había un gusto particular por las excentricidades. Imagínate las historias que contarían esos objetos sobre su vida privada. Pero la cosa no termina ahí. A lo largo de su vida, Fidel viajó por todo el mundo, y estos viajes no siempre eran estrictamente diplomáticos. Al contrario, disfrutaba de los lujos y comodidades que estos desplazamientos le ofrecían. Por ejemplo, en sus visitas a Europa, las recepciones eran de primera clase. Los hoteles de 5 estrellas lo recibían con los brazos abiertos, asegurándose de que no le faltara nada durante su estadía. Cada uno de estos viajes tenía un costo aproximado de $1 millón. Sorprendente, ¿no? Resulta irónico pensar en un defensor de la igualdad disfrutando de las opulencias de Europa. También viajó a África en varias ocasiones con la intención de apoyar movimientos de independencia y acercarse a líderes de ese continente. Sin embargo, esos viajes también incluían estancias en cómodas residencias y hospedajes de alta categoría, con un costo estimado de $50,000 por visita. Estos desplazamientos reforzaban su influencia política, pero también le ofrecían una oportunidad para vivir la vida de un líder rodeado de comodidades. ¿Imaginabas a Fidel Castro hospedándose en hoteles lujosos? Y como cualquier líder que se aprecie, Castro también tenía su propio avión presidencial. Se trataba de un Ilyushin Il-62, adquirido en 1976, que podía llevar hasta 180 pasajeros. Este avión, equipado con interiores elegantes, asientos de cuero, una sala de reuniones y una cabina privada, eran una extensión de su vida de privilegios. Además, contaba con un equipo de cocina a bordo para preparar platos gourmet, lo que permitía a Castro disfrutar de una experiencia de viaje exclusiva y personalizada. Este avión no solo representaba el poder de su posición, sino también su gusto por las comodidades, algo que seguramente pocos cubanos habrían imaginado. En cuanto a sus excentricidades, no podemos dejar de mencionar su gusto por las cenas de lujo. Aunque Cuba atravesaba diversas dificultades económicas, Castro disfrutaba de cenas exclusivas que podían costar entre $10,000 y $20,000. En estas ocasiones especiales, contaba con chefs de renombre que preparaban los mejores platillos para él y sus invitados. ¿No es un contraste fascinante? Mientras que muchos cubanos lidiaban con la escasez, el comandante se daba el gusto de saborear manjares en sus cenas privadas. Otra de sus grandes aficiones era el tabaco, especialmente los puros cubanos, símbolo de la cultura de su país. No se conformaba con cualquier cigarro. Los suyos eran de la mejor calidad y el costo anual de sus puros llegaba a los $1,000. Esto puede sonar insignificante para algunos, pero para la mayoría de los cubanos representaba un lujo inalcanzable. Es interesante cómo un pequeño detalle como este puede reflejar la dualidad en la vida de un hombre que predicaba austeridad y vivía entre opulencias.